¿Qué tal? A continuación vamos a presentar el espacio de trabajo de institucional y gobierno, que básicamente se va a comprender por distintas carpetas, además del centro de aprendizaje, donde vamos a tener el CRM de gobierno, donde vamos a gestionar nuestras cuentas, los contactos, el seguimiento, las oportunidades de negocio, de proyectos que tengamos en curso, abiertas y cerradas. Y también aquí vamos a tener en otras tres carpetas los proyectos que tengamos en curso, los proyectos finalizados y plantillas de proyecto que vamos a ir personalizando para que sea la medida de cada servicio que de nuestra área ofrecemos. Vamos a ver cómo funciona el CRM. El CRM se compone de tres tableros: cuentas, contactos y el pipeline donde están todos los negocios. Hay tres niveles de información y en estos tres niveles de información vamos a manejar determinada data. Lo más relevante a saber de este CRM es que los tres tableros están conectados. Entonces yo voy a poder verificar no solamente el estatus a nivel de cuentas, de contactos y de negocio, sino que siempre voy a poder vincular un contacto a una cuenta o múltiples contactos a una cuenta o a múltiples cuentas, y voy a poder conectar múltiples oportunidades de negocio o de proyectos con contactos que a su vez ya se vincula directamente con la cuenta, organización o empresa de la que se hable. Comenzamos en el primer tablero, directorio de cuentas. Aquí vamos a tener el directorio de cuentas activas, el directorio de cuentas que por algún motivo están inactivas, y vamos a dar de alta, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México. En automático el sistema me lo va a marcar como activo porque se creó dentro del grupo de directorio. Aquí voy a marcar el segmento, que aquí yo puedo tener distintas segmentaciones. Supongamos que este sea el segmento gobierno, pero podemos tener un listado bastante amplio de segmentos o categorías que me van a ayudar a tener diferenciada la información y a poder filtrar la información de acuerdo al segmento donde estamos trabajando. Vamos a asignar un ejecutivo de cuenta, es decir, quién va a ser el ejecutivo de llevar esta cuenta y el responsable de mantener actualizada la información y de tener asociados los contactos. Voy a cargar una dirección de la entidad o de la organización, en la ciudad o municipio, la fecha de ingreso en nuestra base de datos, supongamos 1 de enero del 2020, y un campo de notas donde yo pueda agregar distintas cosas aquí de manera libre. También yo voy a poder agregar en los comentarios distintas observaciones, notas, archivos que tengan que ver con el seguimiento de esta cuenta. Pero este tablero de cuentas es más bien informativo. Aquí no voy a hacer demasiado trabajo, sino solamente cargar y mantener actualizada la información de las cuentas. ¿Qué vamos a poder ver también? Pero esto se alimenta del resto de los tableros: los contactos que tengo asociado a esta cuenta, el último contacto que hemos realizado a la entidad, y si tenemos negocios, en qué estado se encuentran los negocios de la cuenta o proyectos, si están cerrados, si están en exploración, si estamos preparando una propuesta y demás. Si yo quiero dar de baja una cuenta, directamente la marco como inactiva y esto se mueve al final del tablero. Vamos a nuestro segundo nivel de información, directorio de contactos. Aquí es donde vamos a tener todo el directorio de contactos, donde la primera columna es el nombre y el apellido, el nombre completo de la persona, a quién está asignado, el correo electrónico, el teléfono de contacto, el cargo de la persona y a qué cuenta está relacionada, es decir, en qué empresa o en qué organización trabaja este contacto. Aquí es donde yo puedo vincular. Puede pasar de que una misma persona labore en varias entidades distintas y lo puedo vincular desde aquí. No es muy común, pero es posible de hacerlo. Y en automático, al traer ya la entidad que se vincula con este contacto, ya me trae el segmento, con lo cual yo desde aquí puedo verificar segmentos, puedo verificar cosas. Además, tengo un campo de notas para este contacto, una fecha de ingreso en nuestra base de datos,
el último contacto que tuvimos con esta persona, supongamos hace del 1 de diciembre, con lo cual aquí el sistema me calcula hace cuántos días se hizo el último contacto y me ayuda también a filtrar o a entender o a ordenar el directorio en función al contacto que hemos realizado. Aquí yo puedo ir dejando registro o evidencia a modo de bitácora de ese contacto, comentarios, llamadas, reuniones, minutas de reunión que puedo adjuntar y demás. Todo va a quedar registrado aquí con quién lo registró, la fecha y la hora en la que se registró y todo el detalle guardado en esta conversación. Nosotros podemos seguir el hilo de la conversación e ir cargando más comentarios, archivos y está todo relacionado. Finalmente, cuando yo necesito hacer algún seguimiento en particular con este contacto, pero que no está asociado a ningún negocio, ya vamos a entender de qué va la entidad negocio, yo puedo generarme un follow-up, es decir, me tengo que comunicar con este contacto el 28 de diciembre. Entonces, como yo estoy asignado a este contacto, el sistema lo que va a hacer ese mismo día a las 9 de la mañana, me va a enviar un recordatorio y me va a decir, César, este es un recordatorio para que hagas el seguimiento con este contacto en particular y ya me lleva directamente al tablero. En este caso no vamos a trabajar en actividades particulares, pero lo importante es ir llevando la bitácora de este contacto siempre y cuando no haya una oportunidad de proyecto o de negocio asociada. Para las oportunidades de proyectos o para las oportunidades de negocio, es decir, me comuniqué con esta persona en el día de hoy y hay una oportunidad de negocio, por ejemplo, o hay un proyecto que podemos armar con este contacto o con estos contactos, nos vamos a ir a nuestro tablero de pipeline, que ya es el tercer nivel de información, y aquí es donde vamos a trabajar concretamente sobre un potencial proyecto o evento a cerrar. Vamos a agregar un nuevo negocio, vamos a darle un nombre, supongamos capacitación, Secretaría de Seguridad de Ciudad de México. Se crea por defecto en la etapa de exploración, vamos a asignar un responsable y vamos a vincular el o los contactos. Podemos tener uno o podemos tener más de un contacto asociado a este negocio. Lo importante es definirlos o identificarlos a todos en esta columna. ¿Por qué? Porque al seleccionarlo desde aquí ya se sincroniza el tablero de contactos. Entonces ahora esta persona que acabo de seleccionar en nuestro tablero de contactos ya va a aparecer en nuestro listado de contactos ya el negocio vinculado y el estatus que yo puedo monitorear en vivo. Entonces yo puedo buscar la información en los tres niveles. A nivel de cuentas, donde puedo ver aquí los negocios que están asociados. A nivel de contactos, donde puedo ver los negocios que están asociados del contacto. Y a nivel de pipeline, porque ya lo vinculé con el contacto y por ende el sistema ya se encarga de vincularlo con la cuenta correspondiente y podemos hacer esa concatenación. A continuación, ¿qué vamos a elegir? El servicio, y aquí tenemos nuestras 6 categorías: túneles, itinerante, días de la tolerancia, conferencias y capacitaciones, aplicación de cumplimiento y exposiciones itinerantes. Supongamos que esto sea, en este caso, una capacitación para la Secretaría de Seguridad. Voy a indicar un valor estimado del proyecto como para entender el monto a facturar y cobrar después, supongamos que sea de 15.000 pesos, y una fecha de cierre estimada, es decir, supongamos que no es la fecha de cierre del proyecto, sino es la fecha de cierre del acuerdo comercial, es decir, cuando yo pretendo tener el ok en este caso, de la entidad o del cliente para poder avanzar en un proyecto. Supongamos que sea la semana que viene. Entonces el sistema me marca cuántos días quedan para cerrar este negocio y poder avanzar. También
yo puedo tener una columna de documentos donde puedo ir adjuntando presentaciones, minutas de reunión, cualquier tipo de documentos de interés, especificaciones en particular que quiera llevar a cabo. Y tengo en este pipeline, por último, una probabilidad de cierre. Cada etapa, que es exploración, preparación de la oferta, negociación, ganado o perdido, tiene asociado una probabilidad de ocurrencia, que esto nos va a ayudar a tener como un pronóstico de los potenciales ingresos que deberían de ingresar para el área de gobierno. Entonces, cuando está por defecto en el área de exploración, se carga en un 20% de probabilidad, en preparación salta a un 60%, en negociación pasa a un 80%, ganado 100, perdido 0%. Y desde aquí, que además de cargar estos datos básicos, vamos a gestionar la oferta en dos sentidos: actualizando la etapa y a través de subelementos, donde yo voy a ir agendándome tareas de seguimiento o tareas más operativas a hacer. Supongamos llamada con el secretario. Entonces me asigno esa tarea, me marco una fecha límite, el lunes, y voy actualizando el estado, los documentos, y puedo agregar aquí en comentarios las observaciones o el resultado de esa llamada. Puedo agregar, por ejemplo, preparación de la presentación. Y puedo ir planificando con mi persona o con el resto del equipo las distintas tareas que tengo que hacer, y manda y me va a ir generando recordatorios de los pendientes que tengo por realizar y demás. Entonces, en los subelementos trabajo la cantidad de tareas operativas que necesite llevar a cabo con este potencial proyecto. Todavía no es un proyecto cerrado, es un negocio. Voy actualizando en la etapa. Supongamos que ya pasamos a una segunda etapa de preparación de la oferta, entonces en automático se carga la probabilidad de cierre en un 60%. Sigo agregando tareas, sigo gestionando y actualizando el negocio. Una vez que ya presenté la oferta o la presentación de la capacitación y estamos esperando respuesta por parte de la entidad, directamente aquí lo paso a la etapa de negociación. En la medida que yo voy cambiando el estatus de los negocios, también puedo ir agregando más contactos al mismo. Puedo modificar el valor del proyecto. Supongamos que el servicio puede haber cambiado, entonces cambio la tipología del servicio, modifico la fecha de cierre y supongamos que lo cargo a el martes, y puedo seguir agregando documentos y hasta modificar manualmente la probabilidad de ocurrencia. Es decir, si en realidad yo ya lo envié, pero esto es más probable que cierre porque ya nos dieron un ok de palabra, supongamos, entonces estos están en un 90%, yo solo puedo editar y manejar a gusto. Además de la tabla, yo cuento con una visualización en modo Kanban, donde básicamente yo veo en formatos de tarjetas cada uno de los negocios que tengo, en qué estado se encuentran, el nombre del negocio, quién es el responsable, a qué cuenta está asociada, el servicio y la fecha de cierre. Entonces yo veo ordenado por fecha de cierre cuáles son los próximos negocios que tendríamos que atender, y eso nos da un sentido de prioridad mucho más ordenado. Una vez que yo cerré el negocio, directamente lo voy a pasar a ganado. Actualizo los datos del valor del proyecto, la fecha de cierre, ya se marca como cerrado el mismo, y tenemos que iniciar el proyecto, o sea, ya tenemos que partir o continuar a la ejecución del proyecto, que también es dentro del área de gobierno. Para eso, una vez que pasemos a ganado el negocio, nos vamos a ir a proyectos por iniciar. Y en proyectos por iniciar, el sistema me va a traer todos aquellos negocios ganados cuyo proyecto todavía no está creado. Entonces automáticamente el sistema me dice: acabas de cerrar este negocio, vamos a crear el proyecto operativo. Cada proyecto va a tener un código único en Monday que le va a dar como un seguimiento muy específico, y aquí yo voy a cargar el nombre del proyecto. Al final va a ser, no sé, Secretaría de Seguridad Ciudad de México, y el nombre del proyecto, no sé, mentoría.
Una vez que yo cargué el nombre del proyecto, esto es muy importante para después identificarlos, le doy iniciar. Al darle iniciar, lo que va a hacer el sistema es empezar a controlar información, es decir, controla de que haya un servicio, de que haya un nombre de proyecto cargado. Si está todo bien, empieza a preparar el tablero. Cada proyecto va a hacer en Monday un tablero separado. Entonces me dice proyecto creado y en automático nosotros lo que vamos a ver en nuestra carpeta de proyectos en curso, cómo se creó un tablero en automático, ya agregó a las personas del equipo para poder trabajar y ya es momento de ejecutar el proyecto dentro como una entidad separada con sus tareas, con sus responsables y demás que lo iremos a analizar en la siguiente instancia.